Solía creer que la familia lo era todo. Que no importaba lo que la vida te deparara, la sangre siempre te protegería. Mi nombre es Isa y aprendí demasiado tarde que a veces tu mayor angustia no proviene de extraños. Proviene de las personas que una vez te besaron la frente para darte las buenas noches. Yo era la persona confiable, la que contestaba el teléfono cuando nadie más lo hacía. Cuando mis padres encontraron la casa de sus sueños, una acogedora casa de 2 pisos a las afueras de la ciudad, les faltaba dinero para el pago inicial. El crédito de mi papá estaba arruinado y mi mamá se había jubilado anticipadamente debido a problemas de salud. Sin dudarlo, intervine. Había estado ahorrando para mi propia casa durante años, reduciendo gastos, omitiendo vacaciones, incluso aceptando trabajos independientes después de mi trabajo regular. Pero no lo pensé 2 veces. Puse mi nombre en el papeleo, firmé la hipoteca con ellos y entregué casi todos los dólares que tenía. Lloraron cuando lo hice, me dijeron que era su ángel. Mi hermana Samira incluso me abrazó fuerte y prometió, nunca olvidaremos esto, Isa. Le creí. Dios, realmente le creí. Durante un tiempo las cosas se sintieron bien. Creamos recuerdos en esa casa, barbacoas familiares, noches de cine, cumpleaños con demasiado pastel y sillas insuficientes. Sentí que había construido algo sólido con ellos, algo duradero. Éramos unidos, o eso creía. Luego llegó el mensaje de texto. Apareció en nuestro chat grupal familiar a altas horas de la noche. Acababa de terminar de doblar la ropa y estaba a punto de irme a la cama cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y lo vi, estás muerta para nosotros. Nuestro abogado te llamará. Tu hermana nunca nos ha defraudado. No te necesitamos. Lo leí 2 veces. Mi corazón se detuvo como si alguien hubiera arrancado el piso debajo de mí. La gente por la que sangré, por la que pasé hambre, a la que apoyé cuando no tenían nada, me había excluido con un mensaje. Sin llamada telefónica, sin advertencia, solo eso. Me quedé mirando la pantalla, entumecida. Debería haber gritado, llorado, llamado con rabia, pero no lo hice. En cambio, simplemente respondí, como deseen. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando ese mensaje brillante en la pantalla de mi teléfono. Mis dedos se enfriaron. Mi mente no podía procesar la crueldad. Era como si mi corazón supiera que algo terrible había sucedido, pero mi cerebro todavía se preguntaba, ¿es esto real? Estás muerta para nosotros. Ni siquiera una oración, en realidad. Solo una cuchilla afilada disfrazada de palabras. Ni siquiera se dirigieron a mí por mi nombre. Mis propios padres eligieron a mi hermana Samira de nuevo. Aparentemente Samira se había estado quejando durante meses a mis espaldas, susurrando veneno en sus oídos, acusándome de controlarlo todo solo porque mi nombre estaba en los papeles de la casa. Ella siempre había sido la niña de oro, la que tenía la gran sonrisa y las mentiras aún más grandes. Sabía cómo tergiversar las cosas hasta que la verdad se doblaba a su alrededor como una cinta. El mensaje no era solo emocional, era legal. Nuestro abogado te llamará. No querían hablar conmigo como seres humanos. Querían tratarme como una amenaza, un problema que debía borrarse. No tenía idea de lo que Samira les había dicho, pero ni siquiera importaba. Le creyeron completamente sin cuestionarla. Lo peor es que ni siquiera hubo dudas en sus palabras. Sin reconsiderarlo. Sin espacio para explicaciones. Solo un corte limpio y frío. Me senté sola en mi pequeño apartamento, el mismo que había conservado para no invadir su privacidad en la casa que ayudé a comprar. Y de repente me sentí como una extraña en mi propia vida. Cada momento que había invertido en ellos, cada dólar, cada sacrificio, ardía en mi memoria como cenizas al viento. Pero no lloré. No entonces. Sabía que si dejaba caer una sola lágrima, me derrumbaría. Y no merecían verme rota. Así que escribí mi respuesta, como deseen. Y luego dejé el teléfono con calma, en silencio. Mis manos dejaron de temblar. Me puse de pie, respiré hondo y caminé hacia la cocina, no para llorar en una almohada, sino para servirme un vaso de agua y empezar a pensar. Porque si querían hacer esto legal, yo también lo haría. No nací con mucho. Pero trabajé duro, más duro que la mayoría. Mientras otros chicos salían de fiesta después de la universidad, yo hacía turnos dobles y trabajaba como autónoma hasta altas horas de la noche. Tenía un objetivo simple, ahorrar lo suficiente para construir algo duradero para las personas que amaba. Mi familia no tenía riqueza, pero creía que si daba lo suficiente, si me aferraba lo suficiente, podríamos ascender juntos. Cuando mis padres encontraron la casa, dudaron. Estaba fuera de su alcance incluso con el vendedor ofreciendo un trato.
Pero vi la mirada en los ojos de mi madre mientras estaba parada en ese porche, imaginando a sus nietos corriendo por el jardín. Mi padre parecía orgulloso, pero me di cuenta de que estaba calculando silenciosamente cada dólar que no tenían. Esa noche me ofrecía ayudar. He estado ahorrando, les dije. Puedo cubrir el pago inicial. Podemos poner la hipoteca a mi nombre. Será nuestra casa. Mi madre lloró. Mi papá me abrazó de una manera que no lo había hecho desde que era una niña. Samira aplaudió como una niña en una fiesta de cumpleaños. Isa, dijo, en realidad nos estás salvando. En ese entonces se sintió como amor. Pero eso no fue todo. Un año después, Samira cayó en un agujero financiero después de renunciar a su trabajo para seguir sus sueños empresariales. Agotó el límite de 3 tarjetas de crédito, tenía cobradores de deudas llamándola y no sabía a dónde acudir. Vino a mí, por supuesto. Solo necesito unos pocos miles para mantener las luces encendidas, suplicó. Por favor, no se lo digas a mamá y papá. Así que le transferí el dinero. No una vez, no 2 veces, sino 5 veces. Agoté lo poco que me quedaba para unas vacaciones o incluso un auto usado, porque, bueno, era mi hermana. Pensé que algún día se pondría en pie y tal vez diría gracias. Nunca lo hizo. Luego vino el derrame cerebral de papá. Lo golpeó fuerte y mi mamá no podía manejar todo sola. Así que me tomé un tiempo libre del trabajo, lo llevé a sus citas, discutí con el seguro, incluso pasé noches aterradoras en la UCI solo para que ella no tuviera que hacerlo sola. Dijeron, eres nuestra roca. Dijeron, nunca olvidaremos esto. Pero lo hicieron. Todo. El dinero, el tiempo, el amor, las horas que renuncié a construir mi propia vida para mantener la suya unida. Nunca esperé nada a cambio. Solo lealtad. Solo la verdad. Solo que estuvieran a mi lado si las cosas se ponían difíciles. En cambio, en el momento en que Samira decidió que yo era un inconveniente, eligieron sus mentiras por encima de mi lealtad. Y todas esas noches que pensé que estaba ayudando a mi familia, resulta que solo estaba construyendo una casa para personas que nunca planearon dejarme quedarme. Como deseen. Eso fue todo lo que dije. Sin gritos, sin súplicas, sin largos párrafos explicándome o tratando de corregir su versión distorsionada de la verdad. Solo 4 simples palabras. Envié el mensaje y vi los 3 puntos aparecer en la pantalla por un segundo, luego desaparecer. Nadie respondió. Ni siquiera un falso momento de culpa. Probablemente pensaron que habían ganado, que me escabulliría en silencio, humillada y derrotada, cargando con el peso de una familia rota sobre mi espalda una vez más. Tal vez me imaginaron sollozando en un rincón, repitiendo sus palabras hasta que me disculpara por pecados que nunca cometí. Pero no me conocían, no realmente. De lo que no se dieron cuenta fue de que ya los había llorado. Mucho antes de que llegara ese mensaje de texto. Había sentido el lento goteo de la distancia, la frialdad detrás de sus sonrisas, la forma en que Samira tergiversaba cada situación para su beneficio. Había esperado, orado y trabajado para mantenernos unidos. Pero ese mensaje de texto, ese fue el funeral. Enterré la idea de nosotros esa noche. A la mañana siguiente me puse una blusa limpia, me recogí el pelo y entré en el despacho de mi abogado como una mujer que no tenía nada que perder, solo dignidad que reclamar. El señor Rahman, un abogado de familia al que había consultado hacía años cuando ayudaba a mis padres con la hipoteca, me reconoció al instante. Isa, ¿todo bien? Sonreí. Lo estará. Necesito hacer un cambio en algunos documentos de propiedad. Él parpadeó. ¿La casa? Asentí. Sí. Quiero que mi nombre sea eliminado. Sus ojos se abrieron. Ayudaste a comprarla. Eso significa, sé exactamente lo que significa. No se la estaba entregando por amabilidad. No me iba porque fuera débil. Estaba jugando el juego a largo plazo. Verán, la casa todavía tenía una cláusula en la escritura, una que decía que cualquier eliminación o transferencia de propiedad requería el consentimiento total y la renegociación de la responsabilidad del préstamo. Sin mí en los documentos tendrían que refinanciar desde cero. Pero su crédito, sus ingresos no serían suficientes. El señor Rahman revisó el papeleo cuidadosamente. ¿Quieres advertirles? No, dije con firmeza. Deja que su abogado me llame. Deja que entre en pánico primero. Él sonrió y comenzó a redactar los formularios. En ese momento no sentí ira ni tristeza, solo claridad. Por una vez, no estaba tratando de ser la que arreglaba todo. No estaba rogando que me vieran o me escucharan.
Estaba retomando el control, no a través de la venganza, sino a través de la estrategia. Que crean que he terminado. Que piensen que el silencio significa rendición. Porque cuando te han subestimado toda tu vida, lo más poderoso que puedes hacer es sonreír en silencio y cambiar las reglas del juego cuando nadie está mirando. Lo que no sabían, lo que nadie en mi familia se había molestado en entender, era que nunca les había dado completamente el poder que pensaban que tenían sobre mí. Claro, puse mi nombre en la hipoteca, firmé el papeleo de buena fe e hice lo que pensé que era correcto. Pero había algo que nunca les dije, algo que dieron por sentado porque nunca necesité presumir de ello. No había renunciado a mi derecho legal sobre la propiedad. Todavía era la titular principal de la escritura. Mi familia se había apresurado a hacerme a un lado, a asumir que me deslizaría silenciosamente hacia las sombras. Pero en realidad había mantenido mis opciones abiertas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando los ayudé con la casa. Siempre había sido cautelosa, incluso en mi generosidad. No era tonta. Cuando llegué a la oficina del señor Ramán esa mañana, el plan comenzó a encajar. Él ya estaba redactando los documentos necesarios para eliminar formalmente mi nombre de la escritura de la casa. No hizo preguntas sobre por qué quería hacerlo de forma tan discreta, y lo agradecí. Siempre había sido profesional, tratándome como una clienta, no como una joven ingenua de la que se habían aprovechado. Mientras revisaba el papeleo, me recosté, mi mente repasando todo. Las llamadas telefónicas que había hecho por ellos cuando estaban atrapados en el tráfico. Las noches que me quedé despierta asegurándome de que su seguro médico estuviera en orden. El dinero que había dado una y otra vez como si nada. Y ahora querían borrarme de sus vidas como si fuera solo un inconveniente pasajero. Pero no se dieron cuenta de que estaban tratando con alguien que entendía la letra pequeña. Mi nombre estaba en la escritura, pero no era solo un reclamo de propiedad. Era una posición de poder. Y una vez que mi nombre fuera eliminado del papeleo de la casa, perderían la capacidad legal de controlar la propiedad de la forma en que pensaban que podían. Sin mi consentimiento, la casa no era suya. No legalmente. Podría haber montado una escena. Podría haber ido a ellos, decirles lo que estaba haciendo y asegurarme de que supieran cómo estaba jugando mis cartas. Pero no lo hice. Quería que sintieran todo el peso de su error, la conmoción cuando se dieran cuenta de que no podían arreglar esto con una simple llamada telefónica o una carta de abogado. Después de firmar los formularios finales, se los devolví al señor Ramán, sintiendo una extraña sensación de paz. El papeleo tardaría un par de días en procesarse, pero una vez que estuviera hecho, la casa volvería a estar legalmente disponible. No podrían refinanciar. No podrían venderla. Y yo sería la que tendría el poder. Pero no estaba buscando venganza. Simplemente estaba recuperando lo que había dado. Silenciosa y metódicamente pronto aprenderían que lo que habían dado por sentado les había costado más de lo que jamás podrían haber imaginado. 2 días después, me desperté con el sonido de mi teléfono sonando sin parar. El número en la pantalla era desconocido, pero algo en mi instinto me decía que estaba a punto de ser importante. Contesté todavía medio dormida, tratando de sacudir la neblina de la mañana. Hola. La voz al otro lado era frenética, sin aliento. Isa, soy el señor Kareem, el abogado de tu familia. Mi estómago se revolvió. Mi nombre estaba en la punta de su lengua y el pánico en su voz era inconfundible. Isa, necesitamos hablar de inmediato. Esta es una situación seria. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa antes de que volviera a hablar. El papeleo de la propiedad. Tú ilegalmente eliminaste tu nombre de la escritura. Sentí que la comisura de mis labios se curvaba en una sonrisa silenciosa. Sí, lo hice. Él balbuceó con incredulidad. Pero Isa, no puedes simplemente hacer eso. Ayudaste a comprar la casa. Tu familia depende de esa propiedad. Sin tu nombre en la escritura, no pueden refinanciar. No pueden venderla. Ni siquiera pueden hacer los pagos de la hipoteca sin tu aprobación. Me recosté contra la almohada, mi voz tranquila. Lo entiendo. Por eso lo hice. Su voz se elevó en pánico. Esto no es solo un pequeño error legal, Isa. Los has excluido por completo de cualquier reclamo sobre esa propiedad. Sin ti en la escritura, técnicamente ya no son dueños de ella. No tienen ningún derecho legal sobre la casa. Podía oírlo tecleando en su teclado, probablemente revisando los documentos legales como si hubiera algún desastre inesperado. Has puesto a tu familia en una situación muy difícil, continuó, su tono más suave, casi suplicante. Si no arreglan esto rápidamente podrían perderlo todo.
Mis manos estaban firmes, sin temblar de culpa o miedo como podrían haber esperado. En cambio me sentí tranquila, desapegada, una sensación que había estado anhelando desde que ese mensaje de texto aterrizó por primera vez en mi bandeja de entrada. Estoy segura de que lo resolverán, dije en voz baja. Estoy segura de que se las arreglarán. Su frustración aumentó. Isa, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Estás poniendo en peligro el futuro de toda tu familia por esto. No están preparados para este tipo de consecuencias. Estamos hablando de un desastre financiero total. Ni siquiera pueden acceder a la casa sin ti. Los has dejado esencialmente sin hogar. ¿Y para qué? Tienes que deshacer esto. Sabía exactamente de dónde venía. Estaba tratando de presionarme para que revirtiera mi decisión. Tal vez pensó que estaba enojada. Tal vez pensó que estaba herida. Pero no lo estaba. Esto ya no se trataba de ira o dolor. Se trataba de defenderme a mí misma. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de arreglarlo todo. No estaba tratando de mantenerlo todo unido por ellos. Había dado suficiente y ahora sentirían las consecuencias de darme por sentada. He tomado mi decisión, dije, mi voz firme. Les dejo a usted y a sus clientes que averigüen cómo solucionarlo. Colgué antes de que pudiera decir nada más, mis dedos sobrevolando el teléfono por un momento. El peso de la decisión ya no se sentía pesado. Se sentía liberador. El caos, el pánico al otro lado de esa llamada, esa era su carga ahora, no la mía. Simplemente había recuperado lo que era mío, y la realidad de su error apenas comenzaba a asimilarse. No me sorprendió cuando aparecieron en mi puerta. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Me habían subestimado, me habían descartado, convencidos de que simplemente me daría la vuelta y les rogaría que me aceptaran de nuevo. Pero este no era un momento de debilidad para mí. Era un momento de claridad. Era tarde cuando escuché que llamaban. Sabía exactamente quiénes eran incluso antes de abrir la puerta. Samira estaba allí primero con los ojos rojos, la cara manchada de llanto. Detrás de ella mis padres se quedaron, sus expresiones una mezcla de desesperación e incredulidad. La voz de Samira tembló tan pronto como me vio. Isa, por favor. Por favor, tienes que arreglar esto. Tienes que volver a poner tu nombre en la escritura. No podemos perder la casa. Lo resolveremos, lo prometo. Nos equivocamos. Lo sentimos. Sus palabras salieron apresuradas, como un torrente de culpa que esperaba que borrara su traición. La observé no con ira ni tristeza, sino con una calma distante que me sorprendió incluso a mí. ¿Lo sientes?, pregunté en voz baja, como si no la hubiera escuchado con claridad. ¿Lo sientes? Ella asintió, sollozando. Sí, sé que te hemos lastimado, pero Isa, te necesitamos. Siempre has estado ahí para nosotros. Por favor, no hagas esto. No puedes dejarnos perder todo. Mi padre habló, su voz quebrada por la urgencia. Isa, escúchanos. No sabemos cómo arreglar esto sin ti. Somos tu familia. No puedes simplemente tirar todo por la borda. Por favor, necesitamos tu ayuda. Los miré uno por uno, sintiendo el peso de las palabras que me habían enviado por mensaje de texto hacía solo unos días. Estás muerta para nosotros, susurré, mi voz apenas audible. Pero el impacto de esas palabras resonó entre nosotros. Eso es lo que dijeron, ¿recuerdan? Esas palabras exactas. Estás muerta para nosotros. Nuestro abogado te llamará. Tu hermana nunca nos ha defraudado. No te necesitamos. Sus rostros se congelaron en estado de shock y por un momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Pude ver el arrepentimiento en sus ojos, la comprensión de la gravedad de sus acciones amaneciendo lentamente sobre ellos. Pero ya no había vuelta atrás. No era un plan B al que pudieran recurrir cuando su mundo se derrumbara. Ya no necesito que me necesiten, dije, retrocediendo un poco para cerrar la puerta, pero manteniéndola abierta lo suficiente como para dejar claro mi punto. Tomaron su decisión. Me excluyeron cuando era su último recurso, su respaldo. Me echaron a la calle y ahora quieren que lo arregle por ustedes. Pude ver la mano de mi padre temblando, su rostro retorcido en una súplica desesperada. Isa, no hagas esto. Lo sentimos. Te necesitamos. Por favor, lo arreglaré. Negué con la cabeza, interrumpiéndolo. No, no pueden borrar lo que hicieron. No con una disculpa. No con lágrimas. Tomaron su decisión y ahora lidian con las consecuencias. He terminado de arreglarlo todo por ustedes.
Pude ver la cara de Samira arrugarse, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no pude encontrar en mí la fuerza para consolarla. La traición había sido demasiado profunda, demasiado arraigada para que los perdonara con una simple disculpa. Adiós, dije, mi voz firme. Espero que lo resuelvan. Pero no seré yo quien los salve esta vez. Y con eso cerré la puerta. No por ira, sino por finalidad. No había vuelta atrás. Ni para mí ni para ellos. Habían cruzado una línea de la que no podían regresar. Nunca tuve la intención de destruirlos. No quería verlos derrumbarse bajo el peso de sus propias acciones. Ese no era mi estilo. No me interesaba la venganza. No, lo que hice fue mucho más satisfactorio, mucho más significativo a largo plazo. No iba a quemar puentes. Simplemente me iba a alejar de una familia que ya me había dejado ir. Lo primero que hice fue vender la casa. No se trataba solo del dinero. Se trataba de propiedad, de tomar el control de mi vida y quitarles lo que tan descuidadamente habían asumido que tenían derecho. La casa seguía siendo legalmente mía, después de todo. Y mientras se tambaleaban en su pánico, yo me mantuve tranquila, serena. No hubo dudas, ni vacilaciones en mi decisión. La vendí rápidamente por un precio más que justo, pero uno que dejaría a mi familia luchando. Las ganancias, bueno, no eran para mí. No del todo. Doné una parte significativa a un refugio para mujeres en el que había sido voluntaria algunas veces en el pasado. Se sentía como lo correcto, una forma poderosa y curativa de usar el dinero. El refugio había ayudado a tantas mujeres a escapar de situaciones abusivas, a encontrar nuevos comienzos. Quería apoyarlas, darles a otras mujeres el tipo de empoderamiento que estaba aprendiendo a abrazar para mí misma. El resto del dinero, eso fue para mi propio futuro, mi nueva vida. Lo invertí sabiamente, bienes raíces, un poco de acciones. No se trataba de la riqueza. Se trataba de seguridad, independencia, el tipo de futuro que nunca había podido imaginar cuando siempre estaba concentrada en todos los demás. En cuanto a mi familia, bueno, se quedaron para lidiar con las consecuencias. Fue algo doloroso de presenciar, pero habían hecho su cama y ahora tenían que acostarse en ella. Me mantuve alejada de ellos en los días que siguieron. Llegaron las llamadas, las disculpas, las cartas de su abogado llenas de amenazas y súplicas desesperadas. Me rogaron que revirtiera la venta, que les devolviera su casa. Intentaron manipularme apelando a mi sentimiento de culpa, mi supuesto sentido de responsabilidad. Pero no respondí. Lo ignoré todo. Me negué a dejarlos volver a mi vida, no porque fuera desalmada, sino porque había aprendido por las malas que no podía dejar que nadie tuviera ese tipo de poder sobre mí nunca más. Pasaron las semanas y mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, me di cuenta de lo pacífico que era, lo verdaderamente libre que me sentía. No estaba agobiada por la presión constante de ser la salvadora de todos los demás. No era responsable de mantener todo unido. Finalmente podía respirar de verdad por primera vez en años. Y entonces, un día, recibí un mensaje de Samira. Era corto, un simple mensaje de texto que decía, lo sentimos. No entendimos. Hemos perdido todo. Por favor, habla con nosotros. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón extrañamente tranquilo. No había satisfacción en el mensaje. Ni rabia, ni triunfo, solo la aceptación silenciosa de una realidad con la que ya había llegado a un acuerdo. No respondí. No necesitaba hacerlo. Mis padres nunca me volvieron a llamar. Habían seguido adelante como siempre lo habían hecho cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta vez no había pretensiones. No había forma de escapar de la verdad que habían intentado enterrar bajo capas de manipulación y culpa. Me habían alejado y ahora se quedaron solos para enfrentar las consecuencias de su traición. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar. No estaba viviendo para nadie más. No estaba sacrificando mi propia felicidad por una familia que no me valoraba. Estaba viviendo para mí misma, libre de las cadenas de sus expectativas. Y al mirar hacia el futuro, no pude evitar sentir una tranquila satisfacción. Había dejado ir a la familia que una vez significó todo para mí. Me había alejado, no con ira, sino con dignidad. Y ese era el verdadero poder que había recuperado.